Hay silencios que dicen mucho más que las palabras. En las últimas semanas, una sombra de incertidumbre ha cruzado fronteras, conectando hogares de todo el mundo, con historias que comenzaron lejos, pero que hoy nos tocan a todos. Lo que empezó como una preocupación por Monkey Kaká y Monkey Bibi se ha convertido en una incógnita colectiva que no deja de crecer. ¿Por qué desaparecen las huellas digitales de quienes ayer eran protagonistas? El cierre del canal Lala Family no es solo una página borrada. Para esta comunidad es una pieza más de un rompecabezas que estamos intentando entender. Hoy no estamos aquí para señalar culpables. Estamos aquí para dar voz a quienes ya no están presentes. Kyle, Buna, Lily, Kobe, Max, Kaká, Bibi, Lala, Meet, Puka y a tantos otros nombres que ustedes mismos han traído a esta conversación. Lo han preguntado en distintos idiomas, una y otra vez. ¿Estamos viendo un proceso natural o algo que se repite cuando el interés cambia? Hoy vamos a observar los hechos, las ausencias y, lo más importante, las preguntas que siguen abiertas. Porque aunque algunos quieran pasar la página, nosotros no vamos a olvidar. Pero hay algo que inquieta aún más a quienes siguen estos casos día a día. No es solo que un canal cierre, es como algunas historias parecen desvanecerse en medio de una red que no da respuestas claras. Muchos de ustedes han notado un detalle que genera mucha incertidumbre. Personas que ayer parecían vinculadas a un monito, hoy aparecen en nuevos contenidos con nuevos protagonistas, como si el pasado se hubiera borrado de un plumazo. Y el ejemplo más reciente y drástico es el caso de Lala Family. De un día para otro, el canal no solo dejó de publicar, desapareció por completo de la plataforma, y para esta comunidad eso encendió todas las alarmas. ¿Por qué eliminar de forma tan definitiva el rastro de Lala? En Mari RD hemos leído mensajes de seguidores en distintas partes del mundo que coinciden en una misma preocupación. ¿Qué ocurre cuando estos pequeños dejan de ser bebés? La ausencia de una simple actualización de unos segundos o de una explicación clara es lo que hoy alimenta las dudas más profundas, porque ya no se trata solo de un canal borrado, sino de una conexión emocional que desapareció sin previo aviso. En Mari RD tenemos memoria porque ustedes la mantienen viva. Han convertido este canal en un memorial. Hagamos hoy ese pase de lista por los que ya no aparecen en pantalla. Kyo, del que hace semanas no hay rastro. Buna, Lily y Kobe. Nombres que se repiten en sus mensajes. Bibu, Taka,
Maxi y Zuka. Nombrarlos es nuestra forma de asegurar que no se pierdan en el olvido digital. Si conoces otro nombre que deba estar en esta lista, por favor escríbelo. No permitiremos que su historia se borre. El caso de Kaká y Meat representa lo que muchos de ustedes llaman el muro de cristal. Entendemos que existen procesos oficiales y decisiones relacionadas con su bienestar, pero la comunidad sigue haciéndose una pregunta: ¿dónde termina la protección y dónde empieza el silencio? Pedir unos segundos de video, una imagen, una actualización sencilla, no parece un imposible. Es la tranquilidad que busca una comunidad global que los vio crecer, y mientras siga existiendo tan poca claridad sobre lo que ocurrió después de esos traslados, las preguntas seguirán presentes. Porque el afecto que tantas personas sienten también merece una respuesta clara. Y al final, lo único que nos queda es nuestra unión. En Mari RD, este compromiso de seguir recordando y buscando respuestas sigue firme. Porque esto no es solo por un video, es por ellos. Y ahora quiero dejarte una pregunta. ¿Crees que el cierre de tantos canales es realmente parte de un proceso natural? ¿O sientes que todavía falta información importante? Déjame tu opinión, siempre con respeto, porque sus comentarios siguen guiando esta conversación. Gracias por ser parte de esta comunidad que recuerda, que pregunta y que no se rinde.